Qué bueno es el Señor que, como muestra su misericordia, nos concede congregarnos una vez más, congregarnos a Él. No a esta edificación, no a nosotros, sino congregarnos a Él. En esta mañana vamos a estar compartiendo un mensaje titulado Deudores somos. Y yo no sé ustedes, pero cuando escuchamos el término deudor o deuda, como que no nos gusta. Que tú me debes, que tú eres un deudor, eso es casi como un insulto. Porque implica que estás en deuda, pero significa que tú debes algo. Y ciertamente es lo que el Señor quiere mostrarnos cuando comparte la parábola de los dos deudores, que lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versos del 23 en adelante. Los invito ahí a que nos acompañen, tomando en consideración de que el Señor nos llama a no estar en deudas. De hecho, dice el Señor que el que cuando se entra en una transacción comercial, el que presta pasa a ser como si fuese un señor al que se le ha prestado y no nos motiva a la deuda. De hecho, nos pide que estemos libres de deuda dentro de lo posible. De manera que, y en cuanto al dinero, el Señor toca el tema, hay más de 3.500 versículos que solamente tocan acerca de la deuda o algo que ver con el dinero. Y aquí el Señor pasa a mostrar una parábola a sus discípulos que inicia en el versículo 23 y precisamente se llama los dos deudores. Dice el verso 23, el Señor Jesucristo ya había dado varias parábolas previamente, había hablado inmediatamente antes acerca de la parábola de la oveja perdida, ya venía hablándole por parábolas periódicamente a sus discípulos y a la gran multitud que se agolpaba para ver lo que el Señor tenía que compartir en ese momento. Y en esta ocasión, en el verso 23, el Señor comienza y le dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Yo no sé ustedes, pero cuando yo escucho la palabra 10,000, de lo que sea es mucho. De lo que sea 10,000 es mucho. Continúa diciendo, mas el siervo, no pudiendo pagar, mandó su señor a venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y que se les pagase. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, ten misericordia, por favor, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar, te lo pagaré todo. El Señor, el Rey, movido a misericordia, de aquel siervo, le soltó y le perdonó toda la deuda. Pero saliendo aquel siervo, a quien le había sido perdonada toda la deuda, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, lo aló, lo estaba atosigando. La imagen que da a entender era que lo estaba ahogando, asfixiando. Él parece que lo aló por el cuello, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, ten paciencia conmigo. Mas él no quiso. Sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos, estas mismas personas que habían visto que él había rogado, viendo que le había sido rogado a él, dice, y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. En otra traducción dice, se molestaron mucho, se indignaron mucho.
Pero sea que se entristeciesen o que se indignaran o ambas, dice que viniendo, declararon a su señor, al rey, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, llamándole al rey, le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, porque suplicaste, porque clamaste. Y continúa diciendo: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como también tuve yo misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo no sé ustedes, pero en mi país hay una expresión que dice: está fuerte eso. Quiere decir, está difícil, es algo grande lo que el Señor está diciendo aquí. Y hablando del Señor Jesucristo, que le está enseñando por parábolas. Y obviamente, como vamos a ver más adelante, el rey se refiere a Dios. Está más o menos queriendo mostrar a Dios. Está mostrando a un siervo que ha obtenido perdón, que le ha sido otorgado perdón y que luego no quiso perdonar. Y una definición de parábola, porque el Señor le gustaba utilizar las parábolas, puede ser, la estuve buscando y es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana de la vida, cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. El Señor utiliza esta parábola para mostrar una verdad espiritual. Pero, ¿qué sucede? Que ya el Señor le había mostrado a sus discípulos el por qué hablaba en parábolas. Estamos en el capítulo 18 del libro de Mateo, pero el Señor ya le había explicado a ellos el por qué le hablaba por parábolas. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, el Señor, los discípulos le vinieron a preguntar: ven acá, pero ¿por qué el uso de las parábolas, Señor? Recuerda que el Señor se iba caminando, iba sanando, iba haciendo milagros y la gente se agolpaba. Y ahí el Señor comenzaba a compartir sus parábolas. Y los discípulos se acercan a él, Marcos capítulo 4, verso 10, y le dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. ¡Wow! Más adelante, en el libro de Lucas, capítulo 8, es algo tan impactante que fue captado por todos los evangelios. En Lucas capítulo 8, versículos 9 y 10. Dice la palabra: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y le dijo: a vosotros se os da a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea, el Señor les repite el porqué de las parábolas, y es que ya el Señor había dado muestra de su grandeza, muestra de su existencia. Dice la palabra que el corazón de ellos había engrosado. Ellos, es como que el Señor se había manifestado de una manera tal que el pueblo había decidido no creer en Él. Y por ende el Señor procede a enseñar por parábolas. Ahora bien, quizás pueda venir a tu mente: wow, qué injusticia. Dios siendo injusto. La verdad es que es Dios siendo misericordioso. ¿Por qué? Porque todos estábamos destituidos de la gracia de Dios. Todos éramos enemigos de Dios. Nadie buscaba a Dios.
Y Dios vio esa triste realidad y dijo, si no envío a mi Hijo Jesucristo a pagar por los pecados de toda esta multitud, de toda esta humanidad, nadie sería salvo. De manera que voy a sacrificar, porque el perdonar una deuda siempre cuesta. La deuda de nuestros pecados fue saldada por Jesucristo. A ti y a mí no nos costó nada, pero a Dios le costó su Hijo Jesucristo. Y a Jesucristo le costó. Yo no sé si yo entiendo que no podemos entender lo que le costó, porque tú y yo no hemos visto la gloria que Él tenía desde antes de la fundación del mundo con el Padre. Lo veremos en aquel día y podemos decir, wow, Señor, yo creía que entendía lo que tú habías hecho por mí, pero cuán lejos yo estaba. Cuando podamos ver su gloria, la gloria que Él compartía con el Padre, el deleite que había en esa unidad. Y cuando Él se vio solo, dice la palabra que Él gritó, gimió, estando ya crucificado, Padre, ¿por qué me has abandonado? Por primera vez, Jesucristo experimentó la ausencia de la comunidad, de la comunión que tenía con el Padre Celestial, porque en ese momento tus pecados y los míos todos estaban sobre Él. Y Dios no tiene ninguna comunión con el pecado. Dios es santo, santo, santo. Así que la deuda pagada por Jesucristo, siempre en una deuda alguien paga. Y precisamente viendo en función de los valores que habla la Biblia, de un talento, de un denario, vemos aquí que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, uno ve los metales principales como el oro, la plata, el bronce, cuando se estaba construyendo el templo, o la madera preciosa, cuando habla de kilogramos, cuando habla de... El talento aquí era representado como un peso. Para ese entonces no había un sistema monetario, así que se pesaban las monedas y se le asignaba un valor. Y precisamente el sistema de peso, del peso hebreo, se derivó del sistema babilónico, un sistema realmente que tenía 3 unidades. Kikar, que era kikar o talento, el mané o mina y el shekel o ciclo. Exacto, shekel o ciclo. El talento era la unidad de peso más grande del sistema, que equivalía a 50 minas o 300 ciclos en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Eso equivale aproximadamente a 34 kilogramos de peso, que viene siendo como 72 libras. De manera que cuando ustedes vayan al Antiguo Testamento y estén leyendo lo que pesaba, lo que se estaba dedicando al templo, eran toneladas y toneladas de metales y madera preciosa. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Que en el Nuevo Testamento, en el momento en que el Señor Jesucristo está dando esta parábola, por supuesto las cosas han cambiado porque ya se hay un sistema monetario, ya se hay moneda, ya sí se le asigna un valor a esta moneda. A diferencia en el Antiguo Testamento que era por su peso, aquí ya tiene un valor asignado. Y así que en el Nuevo Testamento se menciona la palabra talento en esta parábola y también en la parábola de cuando el Señor llamó a sus siervos, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3 talentos y a otro le dio 1 talento. Y luego vino y tuvieron que darle cuenta de qué hicieron con cada talento. Pues en el Nuevo Testamento, básicamente, se está hablando de que en los días de Jesús, básicamente el sistema fue desplazado por el peso y se le asignó un valor. Y para que entendamos, un talento equivalía a 6,000 denarios. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Considerando que un denario era el salario de un día laboral, de acuerdo a Mateo capítulo 20, verso 2, un denario, un día laboral, un talento, 6,000 denarios, estamos hablando de que, por ejemplo, en este año, el 2021, en Estados Unidos, el año tiene aproximadamente 250 días laborables. Así que imagínate, un talento, 6,000 denarios, un denario, un día laboral. Imagínate cuántos días había que trabajar para pagar un solo talento. Se equivale, estamos hablando de 6,000 días laborables. Estamos hablando que fácilmente eran casi 20 años laborando. Si tú calculas que cada año tiene 250 días laborables y un talento son 6,000 denarios,
Son prácticamente unos 24, 25 años de jornada. Mucho dinero. Imagínate, una deuda que a ti y a mí nos piden pagar por 25 años. Hay una gráfica, hay un slide que me gustaría si la pueden poner para que entendamos realmente de qué se trata. Pero era una deuda significativa. Un denario, un día laboral. Pero básicamente es eso lo que quería mostrarles, para que podamos entender a qué deuda se refiere aquí. Ahora bien, volvamos, teniendo esto en mente, volvamos a ver lo que dice el verso 23. ¿Ok? El verso 23 de Mateo 18, ya teniendo un sentido un poquito más claro de qué es que se está hablando aquí, de la deuda. Dice aquí, por lo cual el reino de los cielos es semejante a. El Señor va a pasar, a abrir una pequeña ventana de cómo es el cielo a los discípulos. Y por consiguiente, nos va a revelar a ti y a mí, porque la palabra nos dice que todo lo que se ha escrito es para nosotros, lo que habremos alcanzado el fin de los días. El Señor comienza a mostrarles un poquito a sus discípulos, el reino de los cielos es semejante, ¿a qué? Es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Por qué por qué el Señor pone el número 10,000? ¿Por qué no puso 100,000? ¿Por qué no puso 1,000,000? Bueno, porque en el griego la mayor cantidad que existía era 10,000. No había un número más alto. Así que el Señor le dice, este señor debía la cantidad más grande. Algunos creen que esta persona, o la parábola que el Señor está haciendo referencia, era, tú sabes que mientras el Imperio Romano tenía gobernadores de cada provincia. Y ese gobernador no solamente era un representante del rey, sino que tenía que dar cuenta de cada región. Parece que lo llamaron a dar cuenta y debía nada más y nada menos que esa cantidad. Yo no sé si tú puedes hacer el cálculo, pero si un talento son 6,000 denarios, y un denario es un día de trabajo, y él debía 10,000 talentos, él tenía, y ese número más grande en el idioma griego de entonces, era una deuda, en resumida cuenta, que no podía pagar. Lo que el Señor quiere decir aquí era una deuda que no podía pagar. En nuestro país, la unidad monetaria más grande son $100, ¿cierto? No hay una moneda mayor que esta. En este caso era el denario. Así era el talento. Así que el Señor le está poniendo 10,000, que era el número mayor, y el talento, que era la unidad monetaria más grande. ¿A qué quiere el Señor guiarnos? Era una deuda impagable. En resumidas cuentas, era una deuda que no podía pagar. ¿Qué sucede? Como era una deuda tan grande que no podía pagar, era costumbre que para que la gente pagara su deuda, y era establecido por ley, si tú no pagabas una deuda, se podía vender a tus seres queridos. Se vendía todo lo que tú tuvieses, tus carruajes, tus caballos, tu vivienda, tu esposa, tus hijos. Y si aún no pagabas, pues te metían a la cárcel. Lógicamente, como ya hemos visto, la deuda era impagable, aunque vendieran a su esposa, a sus hijos, todo lo que tuviera. Y si lo meten en la cárcel, ¿cómo va a pagar? No había manera, no había escapatoria, no tenía salida para pagar esa deuda. Es lo que el Señor quiere que entendamos, que la deuda era tan grande que no podía ser pagada por esta persona. Tu deuda y la mía, ¿cómo es delante del Señor? ¿Tú la puedes pagar? ¿La podemos pagar nuestra deuda? La deuda de nuestros pecados, ¿la podemos pagar? ¿Cuántas veces hemos pecado? Innumerable, no hay un número, no podemos ponerle una cifra. Y el Señor en Cristo Jesús cargó la deuda de todos nuestros pecados. Gloria al Señor, porque pagó la deuda que tú y yo teníamos, que era simple y llanamente insostenible, y que para ti y para mí, al igual que para esto que estamos viendo aquí, no había manera de pagar. ¿Cómo no estar agradecidos de alguien que ha pagado una deuda que para ti y para mí era insostenible y que tú y yo no podíamos pagar?
¿Cómo no decir, Señor, gracias por pagar mi deuda que para mí era impagable? Era una deuda eterna. Y ese es el mismo mensaje que el Señor está aquí abriéndole a sus discípulos. Este siervo continúa diciendo que el verso 25 dice que a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Pero ya vimos que ni haciendo eso la deuda iba a ser saldada. Lo importante que él quiere que veamos aquí es que esta persona sabía que esto era un riesgo que él estaba corriendo. Él estaba corriendo el riesgo, al tomar lo que no le pertenecía, al tener esta deuda, de que toda su familia iba a pagar la consecuencia también de su pecado. Dice el verso 26, como él sabía que no podía pagar, ni siquiera vendiendo sus seres queridos, ¿a qué apela él? A la misericordia del rey. Y dice, entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia, Señor, ten misericordia, Señor, conduélete de mí, no puedo pagarte, pero yo, por favor, no vendas a mi familia, no vendas a mis hijos, yo te lo voy a pagar. Yo no sé cómo, yo sé que no puedo pagarlo. Si lo pudiese pagar, no estuviese rogando. Simplemente le dice, aquí está tu dinero. ¿Por qué ruega? Porque sabe que no la puede pagar. Está apelando a su misericordia. Y yo no sé tú, pero cuando tú lees la historia de los reyes, no era común que un rey fuera misericordioso. Tú puedes ver la historia de los reyes en el Antiguo Testamento, puedes ver los libros de la ley, puedes ver los libros de crónicas, y te das cuenta que una característica de un rey, salvo muy honrosas excepciones, no era la de ser misericordioso. Pero en la parábola el Señor quiere mostrar que Dios es misericordioso en gran manera y se deleita en mostrar su gracia. Y lo que estamos viendo aquí es gracia derramada cuando se le está perdonando una deuda que él no puede pagar. Y se le está dando exactamente lo opuesto que él merece. ¿Qué merecía él? Que su familia fuera vendida y que fuese metido en el calabozo, ¿sí o no? Pero él le da exactamente lo opuesto. Dice en el verso 27, el Señor de aquel siervo, movido ¿a qué? A misericordia. Movido a misericordia, le soltó y no le dijo, te voy a soltar para que trabajes, para que me pagues la deuda, porque él sabía que no podía pagarla. Le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuál deuda ha sido perdonada? Aquella que arriesgaba que su familia fuese vendida. Aquello que arriesgaba que todo lo que él tenía dejase de ser de él en ese momento y que él fuese a pasar todo el resto de su vida preso. Esa deuda ha sido perdonada. La deuda que a ti y a mí se nos ha perdonado, si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, es igual de grande. Tú y yo no tenemos forma de pagar la deuda de nuestros pecados. Porque para ti y para mí, nuestro pecado lo vemos desde el punto de vista humano. De manera que tú y yo, cuando nos estamos juzgando a nosotros mismos, ponemos nuestros pecados de ese tamaño. Por el pecado del otro contra mí, aunque sea el mismo pecado. Porque aún no somos justos cuando juzgamos. Solo Dios juzga justamente. Solo Dios sabe el tamaño de nuestro pecado. Solo Dios evidencia y siente la ofensa de cuando tú y yo pecamos y nuestra deuda, vista desde el punto celestial, desde el punto divino, no había forma de pagarla. Gloria al Señor por Jesucristo. Pero la historia ya nos muestra un rey misericordioso que salda una deuda que no podía pagar esta persona. Una persona que ha recibido un perdón inmerecido, ha recibido gracia y ha recibido la condonación de su deuda y le han soltado, le han dado libertad. ¿Ok? Y le han perdonado su deuda. A ti y a mí también se nos ha dado libertad de nuestro pecado. Si hemos recibido a Cristo, ya el pecado no nos somete como antes. Ya no somos esclavos de nuestros pensamientos. Ya no somos esclavos de aquel pecado que muchas veces intentamos dejar de cometer porque para nosotros era simplemente imposible. Éramos cautivos de nuestra vana manera de vivir.
hasta que Cristo corte esas cadenas, nos da vida, nos permite ver nuestro pecado como Él lo veía, nos muestra la salida que era Cristo y nos otorga el perdón, nos hace libre, nos soltó de esas cadenas y condona nuestra deuda. Ahora bien, este siervo, una vez lo han soltado, una vez le han perdonado su deuda, ¿cómo te sientes tú cuando has saldado una deuda? ¿No hay un sentido de satisfacción? Como que, wow, ya terminé de pagar el carro. Uy, 7 años en esto. Ay, qué liberador. O cuando terminas de pagar cualquier deuda, hay un sentido de satisfacción. Tú dices, wow, tanto tiempo trabajé por esta deuda, ya no la debo. Ya puedo utilizar este dinero, ya sea para ahorrar o lo puedo poner para pagar otra deuda. Pero hay una sensación de gratitud, de alivio, de respiro, ay, me quité un peso de arriba. El verso 28 nos muestra que este siervo, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Un talento, 6,000 denarios. Aquel debía 10,000 talentos. Este le debe 100 denarios. Ya entendemos la relación, que ni siquiera es una deuda, no hay comparación para la deuda que le ha sido perdonada en comparación con esta deuda que tiene este consiervo de solo 100 denarios. Si sabemos que un denario es un día de labor, esta persona le debía menos de 6 meses. Esta deuda era pagable. Si él lo soltaba, esta persona podía poco a poco pagar porque eran como 4 meses de trabajo. ¿Sí o no? La deuda que le ha sido perdonada, comparada con los 100 denarios, cuando tú haces el cálculo matemático, no lo hagas, no pierdas tu tiempo. La calculadora te va a dar 0.0e. Dice, es tan insignificante que ni siquiera la calculadora te puede dar, cuando tú tratas de dividir en valor la deuda que ha sido perdonado y la deuda que tienen con él. Era simple y llanamente insignificante. Pero este siervo, quien hace unos minutos atrás o hace un tiempo atrás debió sentir satisfacción, debió sentir alivio, debió decir, wow, mi familia no va a ser vendida, yo no iré a la cárcel, mi casa, mis caballos los tengo todavía, que debió sentir ese alivio. Ahora esta persona le dice, lo hace por el cuello, por 100 denarios, lo está asfixiando, lo está ahogando, y parece que hizo un escándalo, porque los otros consiervos se dieron cuenta. Si yo voy y le digo a una persona que me debe, págame lo que me debes, en el oído, son 100 denarios. Nadie se da cuenta, ¿verdad que no? O sea que tuvo que haber sido todo un show. Lo está ahogando, los siervos están viendo y dice, pero este no fue el que le perdonaron 10,000 talentos. Y a este le debe 100 denarios y lo está ahogando. Por eso dicen algunas traducciones que se entristecieron y en otras dice que se indignaron. Continúa diciendo, dice que 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Hizo toda una escena, todo un espectáculo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, como signo de humillación, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Él sí podía decirlo, él sí podía pagarlo. Y utiliza en la parábola el Señor, utiliza las mismas palabras que éste utilizó con el rey. Le rogaba, se postró, se humilló y le dijo, yo te lo pagaré todo. Oh, qué tristeza que este que ha sido perdonado está siendo negligente para perdonar. El que se le perdonó la deuda que no podía pagar, está siendo negligente para perdonar una deuda que sí se podía pagar. Dice el verso 29, utilizó las mismas palabras, y el verso 30, mas él, palabra clave, no quiso. Mas él no quiso, no dice no pudo perdonar. Ojo con esto, es importante. El Señor, cuando estás poniendo una parábola, no comete errores. El Señor es perfecto y utiliza la palabra por un propósito.
No dijo no pudo perdonar, dijo no quiso perdonar. Una actitud del corazón. Así como amar es una decisión, el perdonar es una decisión. Amar es una decisión y perdonar es una decisión, no es un sentimiento. Y es muchas veces el problema que tenemos cuando no siento perdonar a mi hermano. O sí, no me sale. Como que no me desperté del lado de la cama correcto para perdonar hoy. Porque es un sentimiento. Si yo siento perdonar al que me ofendió, yo perdono. El día que yo me siento para perdonar, perdonará. La mayoría de los días, como no me siento, no perdono. Eso no es lo que dice la palabra. Él dice que no quiso perdonar. Y continúa diciendo aún más, no solamente no quiso, sino que dice, no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. No quiso perdonar. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron, se indignaron y fueron. Y fue tal la indignación, quiero que sepan que no es fácil entrar donde un rey. No es como que usted llega, rey, queremos hablar contigo. Habría que ver el trabajo que esta gente pasaron para poder tener una audiencia. Tal era la indignación que ellos hicieron todo lo que había que hacer para poder ir donde el rey una vez más. Pedir audiencia, que el rey los escuchase. Y le dijeron, ¿tú te acuerdas de aquel que tú le perdonaste toda su deuda? Hizo esto con un consiervo. A tal punto que el rey lo manda a buscar. Y dice la palabra que en el verso 32, entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. La palabra malvado tiene que ver con maldad, porque fue que no quiso perdonar. No es que no podía perdonar, es que no quiso, se negó a hacerlo. Fue una actitud de maldad. Y a veces, lamentablemente, hermanos, queremos que el otro sufra. Nuestro orgullo, nuestra indignación, el sentido de justicia propio, me hirió mi ego. No basta con que me diga perdón. Yo quiero que sufra, que él sepa lo que me hizo sentir. ¿Qué? Estamos siendo mal, es una muestra de maldad. Es una muestra de maldad cuando queremos que el otro sufra. Y el otro tiene que hacer esto, aquello, esto. Y entonces yo voy a ver si tal vez amanezco del lado correcto de la cama y me sale perdonar. Si tú has recibido de gracia el perdón de Dios, tú y yo no tenemos alternativa para perdonar. No es un sentimiento, es una decisión. Así que el siervo, el rey, el Señor le vuelve y le dice, siervo malvado. Y dice, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también hacer misericordia y tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Es como si Dios nos estuviese diciendo, yo he perdonado todos tus pecados y tú no quieres perdonarle aquella pequeña ofensa que te hizo tal o cual persona. Eso es un acto de maldad, le dice malvado. ¿No deberías tú hacer lo que hice yo contigo? Y el Señor le está hablando a sus discípulos. Nos está hablando a ti y a mí. Si tú dices que has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, el Señor te está hablando a ti y me está hablando a mí en esta mañana. Continúa diciendo el verso 33, que ¿por qué no imitó lo bueno? Te di de gracia misericordia, tú debiste perdonar igual que yo de misericordia. Y el verso 34 dice, entonces su Señor, enojado, la palabra dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero dice que es lento para la ira. A la gente no le gusta escuchar esto, pero Dios es lento para la ira y grande en misericordia. El rey se enojó en este momento. Y dice que entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, está hablando Jesucristo ahora a sus discípulos, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Wow! ¿No dice algunas?
Dice todas y de todo corazón. Hay tres posturas en función del verso 35. El verso 35 dice que así mismo hará mi Padre Celestial con todo aquel que no perdona. Hay una postura que dice que básicamente se pierde la salvación. Hay quienes creen que si tú no perdonas, como dice aquí, que así será mi Padre que tampoco perdona, pero la palabra de Dios muestra que no es por obra para que nadie se gloríe. Así que no estamos de acuerdo con esa postura, porque una salvación que ha sido otorgada por gracia, ¿cómo la vas a perder? Si ni siquiera te la ganaste. Si tú no hiciste nada para ganarte la salvación, ¿cómo la puedes perder? Fue otorgada por gracia. Por ende, esa postura, la misma palabra se encarga de no aprobarla. La segunda postura habla de que el perdón es condicional. Dios te perdona si tú perdonas. La realidad es que, una vez más, Dios te perdonó por gracia, por los méritos ¿de quién? De Cristo. Así que cuando una persona que era enemigo del Señor, el Señor despierta su vida espiritual, le muestra su pecado tal cual Él lo ve, permite que Él vea a Cristo como la solución de sus pecados, lo acepte como Señor y Salvador. Todo esto está haciendo el Señor haciéndolo en la vida de esta persona por pura gracia. ¿De quién es el mérito? De Dios. No es del ser humano, es de Dios que por pura gracia lo hace. Hay una tercera postura que es a la que yo me inclino y entiendo que la palabra así lo avala, y es aquella que dice que es que si nos resistimos a otorgar el perdón, Dios va a tratar amorosamente y fuertemente con esa área de nuestra vida. La palabra nos muestra que Dios al que ama, disciplina. Y vimos aquí que el Señor le llama malvado. Es una maldad no perdonar. Y Dios no va a dejar esa área en tu vida y en la mía desatendida. Recuerda que Dios comienza a lidiar con nuestros pecados. Dios los perdona, por ahí áreas en nuestras vidas, aún después de venir a Cristo, que el Señor tiene que seguir trabajando. Porque recuerda que ese proceso el Señor le llama santificación. Y es un proceso que dura ¿cuánto tiempo? Toda la vida. Y en ese proceso de nuestra vida el Señor va lidiando con distintas áreas. Porque lo que el Señor busca es formar a Cristo en nuestros corazones. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. De manera que para ti y para mí no hay opción. Y precisamente el año pasado el pastor Jesús Vélez estuvo compartiendo sobre el perdón hace unos meses atrás, y le pido que seamos como los rumiantes, como las vacas. La vaca se come la hierba y vuelve y la muerde al estómago y vuelve y la mastica. Que nosotros no simplemente vengamos, escuchemos un mensaje, hagamos el estudio bíblico los miércoles, sino que vayamos a la plataforma, a la página web y escuchemos los mensajes. Es increíble porque la palabra nos habla nuevamente y trata con área de nuestra vida en la medida que nosotros nos exponemos a la palabra. Y en ese mensaje, el pastor Jesús predicaba acerca del perdón, y me acuerdo que tocó 3 puntos que son de vital importancia. Quiero recordarlo. Él decía que el perdón es celestial, que es divino. ¿Qué sucede? Que si tú eres creyente, el Señor te ha sellado con tu Santo Espíritu. Así que tú no tienes excusa para no perdonar. No tenemos excusa para no perdonar, porque Dios nos ha capacitado a través de su Santo Espíritu para poder perdonar. Claramente que es algo celestial, claro que es algo divino, porque nuestra naturaleza es pronto para la venganza, pero no para el perdonar. Pero por cuanto hemos sido nacido de nuevo, el Señor sí nos capacita para poder perdonar. La segunda cosa que el pastor Jesús mencionaba era que debe ser de corazón. Para ser bíblico, debe ser como Dios perdonó. Y dice aquí, de todo corazón. Lo acabamos de leer. De todo corazón la ofensa a sus hermanos. Y la número 3, decía el hermano aquella vez que el no perdonar es pecado. De manera, hermanos, que no tenemos opción para decir, o mucho menos no tenemos justificación para no perdonar. Ahí lo que tenemos que ver es qué papel está jugando, qué me impide a perdonar. ¿Mi orgullo? ¿Mi altivez? ¿Mi arrogancia? ¿Mi sentido de mí mismo? ¿Mi sentido de justicia? ¿Es más importante eso que yo pensar en todos los pecados que Dios perdonó? ¿Acaso he olvidado de dónde Dios nos sacó? El Señor nos perdona, nos saca del lodo cenagoso, pero no nos borra la memoria. ¿Por qué ustedes creen que Dios no nos borra la memoria? Él podría hacerlo.
Él permite que recordemos de dónde nos sacó, para que nosotros siempre estemos pendientes de qué somos sin Él. ¿Qué somos sin el Señor? Y para que cuando alguien nos ofenda, seamos pronto en perdonar. Porque cuando duramos mucho para perdonar, ahí viene la raíz de amargura. Ahí viene la ira. Ahí viene el guardar expedientes. El guardar un archivo. La palabra dice que Dios a ti y a mí no nos guarda un archivo, un file. Dice la palabra que Dios tomó todos nuestros pecados, los puso en el fondo del mar para nunca más acordarse de ellos. En mi país hay una expresión, no sé si en otros países, como hay tantas nacionalidades, que dice, yo perdono pero no olvido. No, usted no está perdonando. Porque el perdón implica que tú después digas, ¿qué fue lo que él me hizo? Yo ni me acuerdo, yo lo perdoné. Eso es el verdadero perdón. Yo sé que él me hizo algo, yo ni me acuerdo, porque yo lo perdoné. No puedo estar guardando un archivito, porque Dios no nos guarda archivo a nosotros. Y Dios le llama la actitud de ese siervo malvado. Viene de maldad. Algunas aplicaciones prácticas, hermanos, para que realmente podamos lidiar cuando se nos hace difícil perdonar. Y yo entiendo que hay ofensas que son difíciles, una difícil de otra, pero al final del día, cualquier ofensa que se haya hecho contra nosotros no es comparable con las veces que tú y yo pecamos y ofendimos a Dios miles de veces. Y en la medida que somos más viejos, pues más pecamos, pues más se nos perdonó. Entonces, no importa lo que se te haya hecho, lo que Dios te ha perdonado a ti es mucho mayor que cualquier ofensa que te hayan hecho. Algunas aplicaciones prácticas es que si ya has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, porque solo tú estás capacitado para poder perdonar como Dios espera que perdones, es ora constantemente por la persona que te ha ofendido. Ora por esa persona. Al principio va a ser difícil, porque el pensar en esa persona te crea ira, te crea enojo, te crea malestar. Tú no quieres ni ver a esa persona, ni mencionar su nombre, ni pensar en él. Ora por esa persona. Comienza. Déjame orar por esta persona diariamente para que le vaya bien. Ora por la situación que ocasionó que tú te ofendieses. Quizás tú eres demasiado sensible. Eres muy ñoño. Quizás lo que te hicieron es una cosa del otro mundo y tú lo estás poniendo del tamaño del Empire State. Eso tiene que ver con tu orgullo y con el mío. A veces entendemos que tenemos una justicia tan grande que si nos hacen lo más pequeño es una ofensa extraordinaria. No, recuerda lo que se te ha perdonado a ti. Ora por esta persona diariamente hasta que el Señor te quite ese sentimiento. Ora por la situación por la cual tú no puedes todavía olvidar y la sigues trayendo a tu memoria. Estudia lo que Dios ha dicho del perdón. Vuelve a la página web y oye el mensaje del perdón que fue predicado aquí hace unos meses atrás. El Señor yo creo que prácticamente en todos los libros el mensaje es uno: el perdón de Dios por medio de Jesucristo. El Antiguo Testamento apunta a Cristo. El Nuevo Testamento es la vida de Jesucristo. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que el Señor, ese abismo que nos separaba, creado por esa pared de pecado que tú y yo cometimos, Él las destruyó en Cristo. Esa es la buena nueva. Tiene que ver con perdón. Finalmente, recuerda que tú has sido perdonado por pura gracia. Tú no te ganaste el perdón de Dios. Fue por pura gracia. Eso significa que Dios te dio a ti y nos dio a mí exactamente lo opuesto a lo que merecíamos. Como ese siervo lo soltó de la cárcel y le condonó la deuda. Gracia. Ahora bien, si estás aquí o si nos estás sintonizando por la web y no has conocido al Señor, la invitación a ti no es a esto, porque tú no puedes. La invitación a ti, o si estás aquí y no conoces al Señor, es a venir a Cristo en arrepentimiento y fe, para que Él te pueda capacitar, para que tú puedas deleitarte siendo perdonado como este siervo fue perdonado. Dios quiere soltarte de las ataduras del pecado. Dios quiere liberarte de eso y Dios quiere perdonar toda tu deuda. Ese es el llamado a ti si estás aquí o si nos sintonizas y no conoces al Señor todavía.
ven a Cristo. El llamado para ti es: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y si estás viéndonos por internet o si estás aquí, no es por suerte, no es fortuito. El Señor tiene un propósito. Él quería que tú escucharas este mensaje para decirte: tú estás en pecado, yo te quiero perdonar y yo te puedo perdonar. ¿Qué harás con lo que has escuchado? ¿Qué haremos con lo que el Señor ha compartido en esta mañana? Quizás el Señor está trayendo a ti a memoria personas o situaciones que quizás te crean malestar. Quizás te sientes un malestar al pensar en una persona o en una situación. El llamado es a perdonar. Y si tienes dificultad, tráela a los pies de Cristo. Señor, ayúdame a perdonar a esta persona. Señor, ayúdame a orar por esta persona. Señor, sana esta herida. Y eso se da, como decía el pastor Jesús en aquel mensaje, entre esposos y esposas, entre hijos y padres, aún en el seno de la familia. Si tienes que pedirle perdón a tu hijo, que no pase el día de hoy, pídele perdón a tu hijo. Si tienes que pedirle perdón a tu padre, pídele perdón a tu padre. Si tienes que pedirle perdón a tu esposa, pídele perdón a tu esposa. Si tienes que pedirle perdón o perdonar a tu esposo, perdónalo, pídele perdón. Recuerda que el Señor nos advierte que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, para que no deis lugar al diablo. Hermanos, para esto no creo que nadie pueda decir yo puedo, sino el Señor. Te necesitamos. Señor, bendiga su santa palabra y que produzca fruto en cada uno de nosotros, porque lo necesitamos. Que Dios le bendiga, hermanos.